A la hora de realizar un trabajo de soldadura, queremos que nuestros equipos estén funcionando al 100%. Por eso, debemos hacer un trabajo de mantenimiento y chequeo cotidiano para que nuestros equipos estén funcionando de manera óptima. Hoy te daré unos consejos para que tu máquina esté protegida contra daños que pueden ocurrir durante el trabajo. Y esto es Aprende y Construye con Dani. ¡Ruédalo! Falsos contactos son aquellos que en la electricidad podemos llamar a todas esas conexiones que no están bien ajustadas, en el cual pasa electricidad de un lugar a otro por medio de una conexión, ya sea entre dos cables, entre un toma corriente y un enchufe, entre dos conexiones de electricidad o entre dos terminales eléctricas. Es muy importante que los bornes estén bien conectados a la hora de hacer el trabajo. ¿Por qué esto? Porque si este borne o los dos bornes que lleva la máquina de soldar no están bien ajustados, así como está en este caso, no están bien ajustados, ellos producen un arco eléctrico, y este arco eléctrico hace que este borne que está aquí y el que está interno adentro, que son de bronce, empiecen a hacer ese arco eléctrico y sobrecalienten la máquina. Inclusive empiezan un desgaste en toda esta área, lo cual produce que se dañe el componente y haga mal contacto. También pasaría que luego quedaría muy flojo y no haría un buen contacto. Entonces produce un calentamiento a todo el sistema y al final te puede producir algo así como esto. En esta máquina ya me sucedió. Estuvo un mal contacto en esta parte del borne, y aquí, pongamos esto por un lado, y aquí si podemos ver, si podemos observar, este borne se fundió y mire cómo hizo un mal contacto y dañó todo este sistema que tiene aquí para la conexión, y quede bien ajustado como en este caso. Nunca lo pongas y que quede así, porque te va a dañar todo el sistema interno. Cuando tenemos un falso contacto, eso nos genera que a nivel microscópico, si está haciendo un contacto, no está haciendo el contacto debidamente o debidamente ajustado, esto nos crea pequeños arcos eléctricos donde el paso de la electricidad forma un calor innecesario, en el cual nos daña este tipo de conexiones o nos daña los enchufes originalmente que nos traen las máquinas. Se aflojan, se derriten, se funden o se funden en el lugar donde nosotros tenemos la conexión. ¿Cómo evitamos esos falsos contactos? A la hora de trabajar con estas maquinarias tenemos que tener en cuenta que esta máquina tiene un consumo de 31,6 amperes en su máxima capacidad. Al conectar nuestra máquina de soldar en un toma corriente, tenemos que ver que este toma corriente cumple con el amperaje máximo que necesitamos. Este es de 15 amperes. ¿Qué sucedería? Que se fundiría tanto nuestro toma corriente como nuestro enchufe, y entonces sufriría toda la máquina. Otra cosa que no debemos hacer es hacer conexiones de este tipo. Vea que tenemos este cable o este toma corriente con una conexión de 3 pines y conectamos, aunque esto soporte el amperaje de esta máquina, no estamos usando la tierra física. ¿Qué nos provoca esto? Que al momento de una descarga eléctrica, ella no va a tener por dónde salir y se regresaría al mismo componente y lo puede quemar. Evitemos en el trabajo hacer este tipo de conexiones. Tampoco deberíamos usar por ningún motivo regletas donde tengamos muchos componentes instalados, y menos esas regletas que no cumplen con la capacidad para ese trabajo. También evitemos ponerle esos adaptadores para evitar conectarlo con esto. Otra cosa que ocurrimos a hacer, y otra cosa que siempre hacemos
de manera equivocada, que cuando no tenemos cómo enchufarlo, porque nuestro tomacorriente no da para hacer esto, le quitamos la tierra física. Jamás debemos hacer eso. Los ovnis no son nada más que los objetos voladores no identificados. Y aunque es un poco dramático este concepto para identificar un problema que pueda dañarnos nuestros equipos, también creo que es propicio para identificar esas partículas de metal fundido o de hierro que vuelan durante el trabajo en el taller. Pueden ser las de las mismas amoladoras cuando estamos haciendo el trabajo y que vuelan por todo lugar. También esas mismas chispas que salen a la hora de soldar o cuando estamos fundiendo un metal y salen por todos lados y que traen alta temperatura y pueden introducirse dentro de los conductos de ventilación en nuestra máquina. Otra de esas partículas que puede dañar es cuando picamos con acetileno y esas chispas de hierro fundido vuelan por todos lados. Entonces, ¿qué debemos hacer? Evitemos en lo máximo ponerlo cerca del lugar de trabajo. Y si la vamos a poner, porque no tenemos mucho espacio o lugares donde llevarla, evitemos que estos conductos, tanto este como este, estén de frente al lugar de trabajo. Pongámoslos en lugares donde el trabajo no les caiga de frente o no les pegue de frente, para que ellas no reciban directamente esas partículas. Como podemos ver, estas máquinas de soldar traen muchos componentes muy pequeños y muy delicados. Traen transistores, diodos, resistencia, etc. De todos los consejos que te puedo dar el día de hoy, creo que esto es uno de los más importantes, si no el más importante, que es la refrigeración de las máquinas de soldar de este tipo. La ventilación que ellos llevan por medio de los ventiladores a esta parte, que es la que recibe todo el trabajo. Estos componentes son de refrigeración para los transistores que ellos llevan aquí. Pero si esto no tiene una debida refrigeración o una debida ventilación, estos componentes van a fallar. No van a enfriar debidamente esos transistores que llevan ahí, y por ello van a llevar a la fundición o quemarse esta máquina de soldar. Es importante que siempre este ventilador esté funcionando. Nunca permitan que este ventilador se dañe. En este caso, vean que tuvo una falla aquí, se le partió un aspa y trabajaba muy mal. Además que eso empezó a colapsar todo este sistema, toda esta máquina. Entonces, evitemos que eso nos suceda. También, ¿qué puede pasar? Que cuando estemos trabajando, le tapemos, sin querer, le tapemos el ducto de aire, la ventilación, o que la pongamos en lugares que no pueda fluir el aire frío, porque es necesario para la buena refrigeración y el buen trabajo que ella va a cumplir. Con referente a la refrigeración, podemos ver que en esta ficha técnica podemos observar que ella nos dice cuál es la capacidad de trabajo con relación al de descanso. Esta, en su máximo trabajo, al máximo de amperaje, puede trabajar al 40%. ¿Qué significa esto? Que con relación a 10 minutos de trabajo, seccionado a 10 minutos de trabajo, 4 minutos de trabajo y 6 de descanso. Esto quiere decirnos que después de 4 minutos de trabajo, tiene que descansar, pero encendida la máquina, para que el ventilador siga funcionando por 6 minutos, para que la temperatura no exceda. De todos modos, ella, por protección, cuando excede cierto límite de calor, ella automáticamente se dispara un display en el cual se apaga la máquina automáticamente o apaga sus funciones para que no puedas trabajar, pero sigue encendido el ventilador por protección. Otro dato referente con la refrigeración es que un mantenimiento preventivo, yo diría que cada 4 meses, le podamos destapar la máquina de manera completa
y con un soplador o un secador de cabello, como lo hago yo de mi esposa, sacarle todo el polvo que él se puede acumular dentro de los componentes, para que ella no se acumule toda esa suciedad de allí y pueda traer generación de calor, o puede generar esa acumulación de calor, y no queremos en nuestra máquina. Si a una enseñanza me ha dejado que esta máquina se haya dañado, es que debemos contar con los equipos necesarios para la medición del amperaje o el voltaje que vamos a utilizar en la fuente eléctrica donde vamos a trabajar. ¿Qué significa esto? Que debemos tener al menos una pinza perimétrica o un voltímetro para medir dónde vamos a tomar la fuente. Porque me sucedió que al conectar donde supuestamente había un voltaje de 110 a 115 voltios, y el lugar no había un problema en la red eléctrica y tenía 220, y se fundió la máquina al momento de empezar a trabajar, porque esta máquina no es multivoltaica como es esta. Esta máquina sí puede trabajar tanto con 110 voltios o 220 y sin pasar ningún switch especial, solamente encendido, y ella automáticamente calibra el voltaje allá adentro. Pero esta no, esta trabajaba con 110 y pasó que no tomé las mediciones o las previsiones antes, y al prender la máquina automáticamente se fundieron sus componentes, como les mostré anteriormente. Es necesario que a ustedes, aunque ustedes le digan que en ese lugar tiene un voltaje óptimo para eso, que usted mismo chequee con su propio aparato voltímetro, chequee que las condiciones o la electricidad que allí está esté óptima para ese tipo para su maquinaria, y no le incurra en lo que a mí me pasó. Y aquí para ustedes he destapado por primera vez esta máquina de soldar. Esta sí funciona. Esta está en buen estado. Y por primera vez, esperando que no pierda la garantía, le he destapado esta máquina de soldar, que es la Inverter Total 160. Vean que tiene también muchos componentes muy delicados que pueden dañarse. La vemos por aquí y también la podemos ver por este lado. Vean todo lo que puede dañarse con una chispa. Vean que son muy pequeños, muy pequeñas soldaduras, y cualquier cosa de esta que se puede dañar, que puede dañarse, nos puede echar a perder nuestra máquina. Inclusive una chispa que caiga en este sistema, que es el que lleva la energía de un lugar a otro, con tan solo, esto es demasiado delgado, muy delgadito, de tal manera que cualquier calor lo puede romper